Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Fátima Saura, magistrada del Juzgado de Violencia de Género número 2 aquí en Murcia. Buenos días, bienvenida. Buenos días, a Onda bienvenida. Regional, a estos estudios. Hablando un poco de la actualidad, ¿cómo se sienten ustedes, los magistrados en general, los fiscales, estando tantos y tantos días presidiendo titulares en los medios de comunicación? ¿Se sienten cómodos? No, en absoluto. Los magistrados, por quien yo puedo hablar, no nos sentimos nada cómodos presidiendo titulares porque nuestra labor no es esa. Nuestra labor es aplicar las leyes y hacer justicia y casi te diría que en el anonimato. Y no tener el foco todos los días pendientes. Y las etiquetas también, ¿no? Efectivamente, las etiquetas son terribles porque no tienen nada que ver con la función de un juez. Precisamente lo que caracteriza al juez es la imparcialidad, ¿no? Y las etiquetas son exactamente lo contrario. Vamos a hablar de este Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer desde el punto de vista del trabajo de estos juzgados de violencia de género, unos juzgados que detectan en los últimos tiempos, una de las informaciones que leía, un repunte de los quebrantamientos de condena, de la condena machista. ¿Qué está pasando, magistrada? Bueno, pues está pasando que, por desgracia, seguimos siendo noticia en la violencia machista después de tantos años luchando, 21 años desde que se promulgó la ley. Nosotros, los juzgados, sentimos que cada vez hay más trabajo y lo que se detecta sobre todo es un repunte de los quebrantamientos, lo cual también tiene otra lectura. Los quebrantamientos se cometen porque previamente el juzgado ha acordado una orden de protección, una prohibición de aproximación y comunicación, y también se traduce en algo positivo, y es que las fuerzas y cuerpos de seguridad también están muy atentos a que el maltratador cumpla con esa prohibición de aproximarse o de comunicarse, porque precisamente el quebrantamiento lo que condena es esto exactamente, ¿no? Entonces, sí es cierto que ese control policial, que es muy exhaustivo, y el hecho de que, bueno, el maltratador a veces no entiende la seriedad de la pena o de la orden de protección, pues haga que cada vez sean más los casos de quebrantamiento. Hoy había un testimonio en la prensa, en el Diario de la Verdad, de una mujer que afirmaba que, dice, pulso el botón del pánico y tardan 20 minutos en llamar. Bien. O en llegar, queremos decir. En llamar, en este caso, ¿no? Esto es algo aislado. Bien, es importante que la gente entienda que las víctimas no están desprotegidas tal y como se está dando un contenido al tema de las pulseras. Las pulseras cometen fallos y por eso el botón del pánico, para que todo el mundo lo sepa, es uno de los botones que tiene el dispositivo telemático. Pero también tienen que saber que las mujeres están protegidas por policías y guardias civiles, que son agentes de protección, y las víctimas tienen un teléfono directo a estos agentes de protección y al guardia civil que le toca, personal, con nombre conocido directamente, que no siempre la protección de la víctima se hace con un dispositivo telemático, solamente se usa en determinados supuestos. Si el riesgo es extremo, lo habitual es que el maltratador esté en prisión, sea como medida cautelar o como condena. Cuando se acuerda la pulsera es porque se considera que es un medio proporcional y adecuado entre la orden de protección y todavía no procede a acordar una medida tan drástica como puede ser la prisión provisional. Y sí es cierto que dan fallos las pulseras en el sentido de que a veces dan alarmas que son falsos positivos, pero tengo que decir algo, es decir, lo que sí sabemos es dónde están geolocalizado todo el mundo y entonces esos fallos no son tales cuando tanto por las fuerzas y cuerpos de seguridad como por los juzgados lo que hacemos es estar atentos a cada una de estas incidencias y llamar a la víctima al juzgado a que nos lo cuente tantas veces como haya pasado y al maltratador para que justifique exactamente por qué ha pasado esto y con la correspondiente condena. Con lo cual, realmente no es el único mecanismo, es decir, que yo desconozco este supuesto en concreto, por supuesto, y no sé si son 20 minutos o 10 minutos o 5 minutos. Lo que sí sé es que hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad detrás que trabajan y de manera muy rápida. Sin embargo, con esto de las pulseras y de los fallos, se ha extendido entre la población esa imagen de que no es un sistema fiable, de que
comete fallos. Yo creo que aquí el mensaje no es correcto. Creo que el mensaje es alarmista y no es verdadero, ¿vale? Cuando se instala un dispositivo telemático, se explica muy bien el protocolo tanto a la víctima como al agresor. Es decir, no todo el mundo es un buen candidato para un dispositivo telemático, porque el dispositivo telemático requiere de ciertos cuidados, como la carga frecuente, estar en un sitio que haya señal, que pueda geolocalizarse. En definitiva, hay personas que no son candidatas para tener ese dispositivo telemático. Por ejemplo, en lo que llamamos las víctimas resistentes o de protocolo cero, que son esas víctimas que no reconocen la violencia de género, ¿no? Entonces, cuando se adopta un dispositivo telemático, se hace en un caso sobre el que ya se lleva un control policial muy, muy importante. Seguramente tendrá un riesgo alto y el agente de protección está haciendo un control muy exhaustivo de la propia víctima. Cuando se le instala, se le explica a la víctima que existen estos fallos, en el sentido de que es posible que a medianoche, si hay de repente un fallo de cobertura, le pueda dar una alarma, ¿no? Porque las alarmas se dan por muchos motivos. Se dan porque el dispositivo está a punto de quedarse sin batería, porque se ha quedado sin señal, porque se ha separado el dispositivo fijo del dispositivo móvil, porque se ha entrado en la zona fija, porque se ha entrado en una zona de exclusión móvil. Es decir, hay muchas alarmas y se le explica a la víctima precisamente esto, que es posible que tenga este tipo de alarmas que no significarán nada, sino que simplemente es un plus de protección. Es cierto que es un poco incómodo, puede ser un poco incómodo para la víctima, porque si está durmiendo y suena la alarma, pero también es un plus de seguridad. ¿Y a los maltratadores se les da la formación también? También. Hombre, se les da una explica bien, ¿no? Absolutamente. Las advertencias porque manipular ese dispositivo telemático, no cargarlo, separarlo del dispositivo fijo del dispositivo móvil, es un delito específico que prevé el Código Penal. Entrar en la zona de exclusión fija es otro delito específico. Entrar en la zona de exclusión móvil durante un tiempo también es un delito específico y las penas son altas, con lo cual es muy importante cuando se le instala el dispositivo que se le haga el requerimiento de que el incumplimiento de cualquiera de esas medidas va a llevar sí o sí pues que se haga un juicio por ese tipo de delito, con lo cual están perfectamente advertidos. E incluso diría más, los agentes de protección suelen tener una conversación con el agresor también para que sepan que ellos también están ahí. Están presentes y que están vigilando. ¿Cómo llevan desde primeros de octubre esa carga de trabajo adicional que supone que los juzgados de violencia de la mujer, la violencia de género, tienen que entender también de las agresiones y los abusos sexuales? Bueno, pues para que la gente lo entienda, todos los jueces de violencia de España hemos hecho 2 manifiestos en contra de esta ampliación de las competencias desde el 3 de octubre. La gente tiene que entender una cosa, y es que la Ley de Violencia de Género surge en el 2004 con un fin muy claro. El fin era dar una protección integral a una víctima de violencia de género en el ámbito de la pareja. ¿Y por qué se llama integral? También se hablaba de transversalidad, porque el objetivo era darle una protección no solo a la víctima, sino también a su familia, a su entorno, a los hijos y de una manera transversal de todas las administraciones. De manera que la víctima se animara a denunciar, aun cuando pensara, muchas veces no denunciaba porque decía, bueno, si lo denuncio, ¿de qué voy a comer? Si el que trabaja es él, o es que en el fondo lo quiero, y si es mi culpa. Bueno, pues esa ley trabajaba precisamente para trabajar sobre la víctima y que no fuera esto un obstáculo para que ella denunciara. Llevamos 24 años trabajando sobre esto. Entenderá que es algo que supera lo jurídico, porque hay que ver más allá de lo que es el delito. De otros ámbitos, y en un juicio rápido se adoptan medidas de familia muy íntimas sobre guardas y custodias, usos de vivienda familiar, etcétera. Entonces, la atribución de competencias, como tenemos ahora, que son todos los delitos contra la libertad sexual, siempre que la víctima sea mujer, con independencia de quién sea el agresor, la trata de seres humanos contra mujeres, el matrimonio forzado, la mutilación genital o el acoso laboral por razón de sexo, lo único que hace es que se pierda calidad en el trabajo. Yo he denunciado muchas veces en los medios de comunicación que además los jueces de violencia hacen que las víctimas haya víctimas de primera, segunda y tercera, porque si vives en un pueblo, tu juez de violencia va a ser
el juez del pueblo, que está lo mismo viendo un desahucio que está viendo a la víctima. Si vives en Murcia, eres una víctima de segunda, porque el juez de violencia no está de guardia, solo trabaja por las mañanas, con lo cual si tu caso se ve un fin de semana vas a ir 2 veces al juzgado, y recordemos que eso es revictimización de la víctima. Solo eres víctima de primera si vives en Madrid, Barcelona, Sevilla. ¿Por qué? Porque son juzgados de violencia que están de guardia. Entonces tienes la garantía de que siempre te va a haber un juzgado de violencia. Digo esto porque en Murcia se trabaja solamente en horarios de audiencia por la mañana. Entonces, compaginar actuaciones judiciales tan delicadas como son agresiones sexuales, tan delicadas que exigen un trato exquisito, con ayuda además de psicólogos en la declaración de la víctima, o una trata de seres humanos que exige, pues imagínese, mujer por mujer para que el culpable o el investigado no se quede indemne, hay que compaginarlo con esas mujeres que están esperando en la sala y que están pidiendo que se resuelva sobre su vida, que se les dé una solución al maltrato de pareja, ¿no? Entonces, si resulta que sin más medios, con los mismos que tenemos o menos, se nos amplía un 30% la competencia, pero no solamente es que se amplíe, sino competencia de calidad. Necesariamente no hay que ser muy listo para saber que al final van a perjudicar a ese tipo de víctimas. Ha habido un refuerzo, ¿no? de jueces, se anunciaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 4 magistrados o 4 jueces. El refuerzo es un juez, pero no un juzgado. Es decir, no viene con plantilla, no viene con dotación de plantilla. Es un juez y un solo funcionario. Lo que significa que la plantilla que nos asiste actualmente a 2 juzgados, a partir de enero asistirá a 3. Es decir, que dividiremos entre 3. Volvemos a las matemáticas básicas. Eso no es un refuerzo. Los jueces no lo somos todo. Es un error pensar que la justicia en España la llevan los jueces. Un juez tiene detrás un equipo, que es la clave fundamental, que son todos aquellos funcionarios que trabajan y preparan el trabajo para que al final el juez pueda resolver. Y por tanto, si no se dota de ese personal a un juez, al final pues un juez solamente va a resolver lo que le llega, y lo que le va a llegar es lo mismo que pueden hacer y que están haciendo actualmente. Con lo cual va a haber un retraso, efectivamente. La carga de trabajo. En los datos generales que consultaba esta semana se habla de una tendencia cierta hacia la estabilidad. A la hora, por ejemplo, de hablar de los 20.000 usuarios, estamos hablando de datos nacionales, 20.000 usuarias activas en el teléfono 016 de atención temprana, los 105.000 casos activos en el sistema Biogen, las 39 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Son números, en el caso de los asesinatos, algo más bajos que en el 2024. Hay una tendencia a la estabilidad. No sé cómo lo ves, si esto obedece a una cuestión puntual, que luego puede repuntar, que es simplemente anecdótica, o que realmente podemos entrar en cierta visión algo más optimista dentro del siempre este pesimismo con el que nos acercamos a los medios, a la lucha de violencia contra la mujer. No sé. Bueno, a mí las cifras nunca me han gustado, yo siempre lo he dicho. Nosotros trabajamos con personas, con historias, y cada número de los que hablan ahí, al final es una familia completa, y no solamente un hecho puntual, sino que pueden ser reiterados, pueden ser quebrantamientos. La sensación que nosotros tenemos no es de estabilidad, ni muchísimo menos. Nosotros creemos que llevamos una carga de trabajo muy importante. Eso significa que siguen habiendo muchas denuncias. Siempre hemos dicho que el hecho de que haya muchas denuncias tenía una doble cara. Una podía ser que había mucho maltrato, y otra podía ser que cada vez la mujer estuviese más concienciada. Con lo cual la estabilidad a lo mejor también puede tener 2 lecturas. A mí no me gusta fiarme de las cifras, ¿no? Sino que la realidad es que hoy estamos aquí celebrando el día 25 de noviembre y seguimos diciendo que estamos muy lejos, lejísimos de conseguir el objetivo que nos planteamos en el año 2004, siendo España pionero. Y para mí eso no puede ser optimista. Aunque dice a veces que hay más concienciación. Lo he leído en alguna entrevista que usted lo comenta, sí, ¿no? Que yo hay más concienciación, luego... Bueno.
Claro, por eso he dicho que siempre que hay más denuncia es porque hay más concienciación, hay más sensibilización por parte de la sociedad. De hecho, la sensibilización yo creo que está clara, porque actualmente es muy difícil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que alguien por la calle vea que un hombre está agrediendo a una mujer y no llame inmediatamente al 112. Hace unos años esa persona hubiese pasado se ponía de perfil. adelante, se ponía de perfil y decía, bueno, yo no voy a meterme en problemas. La sensibilización la hemos conseguido, ¿no? Quizá nos queda mucho camino en la prevención, mucho en la detección, un poquito más, un poquito menos, y sobre todo en la educación. En la educación. Este es nuestro gran campo de batalla. Había una noticia de esta semana también, creo que en el diario La Verdad, decía que había en los últimos, creo que eran 5 años, 1.000 jóvenes que habían sido condenados por malos tratos a sus parejas, y estábamos hablando de jóvenes menores de 19 años. Claro, tenemos que distinguir. Con lo cual, decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo en ese aspecto, en ese plano de la educación? Claro. ¿O qué pasa con las redes sociales? ¿No? Tenemos que distinguir entre agresor menor de edad, que esto lo conoce el juzgado de menores, de víctimas menores de edad. Y en ese caso, si el agresor es mayor de edad, se conoce por el juzgado de violencia. Y es cierto que es una realidad que nos encontramos con víctimas de 14, 16 años, con agresores a lo mejor de 18, de 20, y uno se plantea, ¿qué pasa aquí? Claro. Porque esta gente joven pues debería ya estar bebiendo de esos valores que intentamos como sociedad transmitirles, la igualdad de oportunidades, de trato. Y al final pues uno tiene que plantearse qué estamos haciendo mal, hay que hacer autocrítica, ¿no? Y en ese plantearnos qué hacemos mal, pues sí, están las redes sociales. Las redes sociales pueden ser maravillosas, pero pueden ser terribles si no se saben utilizar. Y yo siempre he dicho que tenemos mucho miedo de dejar a nuestros hijos en un jardín solo, por si viene alguien y se los lleva, pero estamos tan tranquilos cuando están en el salón viendo las redes sociales y no sabemos quién está entrando, si están viendo pornografía, si alguien puede estar contactando con engaños con él, a qué tipo de contenido está accediendo. Y al final, pues incluso los propios medios de comunicación, es decir, hay programas que son claramente contrarios a los valores que estamos defendiendo. Hay música que es claramente contraria en su letra a los valores que estamos defendiendo, y al final son personas en desarrollo, y nosotros como sociedad tenemos que conseguir que esos menores y adolescentes tengan un desarrollo, un bienestar emocional y moral correcto, y no estamos poniendo los límites. ¿Qué hacemos con esos programas, magistrada? ¿Los suprimimos las canciones, prohibimos cantar determinadas letras? No, ¿O educamos a los jóvenes en tener un espíritu crítico para acercarse? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Aquí no se trata de prohibir, porque ni mucho menos. Hablamos de educación, de transmitir los valores mediante la educación. De que, igual que pasa con el bullying, de que cuando un joven esté observando que otro está ejerciendo violencia sobre un compañero, sea capaz no de alinearse con el maltratador, sino de decir, hasta aquí hemos llegado porque esto no es así. Uh-huh. Hay un proyecto de ley de violencia vicaria que está ultimando el Ministerio de Igualdad. ¿Sí? ¿Qué le parece? No sé si conoce algo de las intenciones del Ministerio y si es adecuado separar, ¿no?, con una legislación aparte que proteja esa violencia del maltratador que utiliza como elemento de castigo, llamémosle así, a la pareja, a los hijos, ¿no? Bueno, yo creo que no es necesario porque la legislación que tenemos ya y que aplicamos permite perfectamente tener en cuenta la violencia vicaria. O sea, el propio artículo 1 de la ley lo contempla en el apartado 4, ¿no? Y la violencia vicaria, para que no lo entienda, es una violencia por sustitución. Es decir, quiero hacerte daño, pero no te lo hago a ti directamente. ¿Sobre quién lo ejerzo? Sobre las personas que tú quieres, porque yo sé que así te voy a causar más daño. ¿Quién pone de manifiesto en España un caso, digamos, que hay, igual que Ana Orantes fue el detonante para la ley orgánica, pues fue José Bretón en el caso de la violencia vicaria, ¿no? El ver cómo fue capaz de matar a sus propios hijos solo por hacer daño a su mujer. Los sucesos en Córdoba, por cierto. Exactamente, luego hubo otros sucesos que se han producido también aquí en la región. Creo que hubo la región. Este año hubo un caso, efectivamente. También los ha habido en algunas ocasiones alguna mujer que lo ha hecho, así lo ha reconocido el Tribunal Supremo. La violencia vicaria es la violencia por sustitución, pero existen mecanismos
perfectos en la legislación actual para contemplar ese tipo de violencia, sin necesidad de poner etiquetas, es decir, simplemente condenando lo que es una violencia que se ejerce no solamente sobre los hijos, lo cual constituye un delito, sino también sobre la persona a la que quiero hacer daño, lo cual es además otro delito añadido al primero. Vamos a diseñar, si le parece, Fátima Saura, un mapa de lo adecuado que sería, que se necesitaría aquí en la región de Murcia para atender correctamente, desde el punto de vista de la Administración de Justicia, a las víctimas de la violencia. Bueno, primero voy a decir que yo creo que en Murcia se trata bien a las víctimas, porque hay mucha gente detrás que a costa de su propio esfuerzo personal, y lo sé, pues deja sus horas y a veces su familia y hace horas extraordinarias sin cobrar porque hay una gran sensibilidad por la violencia de género. Eso quede claro, para que no mandemos un mensaje de que aquí en Murcia las víctimas son menos, en absoluto. Ahora bien, para ejercer un trabajo de calidad, teniendo en cuenta la ampliación de competencias, sin ninguna duda necesitamos que la violencia esté centralizada en juzgados como el mío, que son juzgados especializados. Yo llevo una formación continua al día, a pesar de llevar 19 años en este juzgado, sigo haciendo formación continua en perspectiva de género, en igualdad, en actualización desde el propio Consejo, y por supuesto que seamos jueces de guardia y que por tanto tengamos tiempo suficiente para atender a las víctimas, sea viernes por la tarde, sábado, domingo, y por tanto no tengamos que hacerlas venir una, otra vez, sino que tengan la seguridad de que cuando vayan a denunciar, quien les va a atender va a ser un juzgado de violencia exclusivo y además dotado de personal suficiente. No se haya ningún tipo de recorte. Ojalá. Ojalá. Pero si me permites, Joaquín, sí. A mí siempre me gusta terminar diciendo que, porque lo que no quiero, lo que no me gustaría es que nadie que nos esté escuchando piense en esta conversación como algo negativo, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es autocrítica porque es fundamental. Yo entiendo que no se puede avanzar sin hacer autocrítica, pero quiero que tengan un mensaje positivo, ¿no? Y que aquella que... Póngale un titular a ese mensaje. Claro, aquella persona, aquella mujer que esté en su casa y que no se atreva o que tenga dudas, pues que sepa que se sale. Hay hoy un artículo en uno de los periódicos regionales de una señora que describe cómo ha salido. Yo lo he visto. Yo he visto a mujeres renacer, ser otras, porque hacemos un seguimiento. No solamente vemos la violencia, sino que luego llevamos su divorcio y otra serie de procedimientos. Entonces hay como un seguimiento en el tiempo en el que incluso se aprecia un cambio físico. Con lo cual quiero que el mensaje sea positivo y siempre diciéndole que de esto se sale. Esto se sale. Fátima Saura, magistrada de Juzgado de Violencia de Género número 2 de Murcia. Como siempre, un placer tenerla aquí en Onda Regional y en los estudios. Nos vamos con la música.